Ya vamos a pasar a otro tema. Tenemos a Pamela Jiménez, ella es economista de la Oficina de Coordinación ONU Costa Rica. Vamos a hablar sobre préstamos gota a gota. Yo creo que hace algunos meses era tema de todos los días, ya fuera por detenciones que se daba, por personas que resultaban heridas o que se veían involucradas en esto. Quizás tradicionalmente se hablaba de que eran personas pues que estaban en condición de informalidad o en condición de pobreza y que recurrían a esto porque no quedaba de otra, pero yo creo que es un perfil bastante amplio según nos estaban informando desde un informe que presentaron esquemas de préstamos con prácticas ilegales, el fenómeno gota a gota, lo presentaron ayer de hecho desde Naciones Unidas y ya está entonces con nosotros doña Pamela para que nos pueda contar más sobre estos hallazgos, y creo que lo principal es ese perfil. ¿Quiénes son las personas que usualmente acuden a un préstamo gota a gota? ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cuáles fueron esos hallazgos, cómo se hizo esa investigación para poder dar cuenta de las personas que lamentablemente han tenido que recurrir por una u otra razón a un préstamo gota a gota. Sí, bueno, la Oficina de Naciones Unidas Costa Rica, en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, realizaron un estudio a profundidad sobre los esquemas de préstamo gota a gota. Efectivamente, ya existen algunas otras investigaciones, pero especialmente en temas de algunas afectaciones, pero no el funcionamiento de estas redes, o sea, cuál es su estructura, cómo están organizadas, cuánto cobran, por ejemplo. Y entonces, a partir de este estudio, es un estudio que se realizó con un análisis cualitativo de entrevistas en campo, pero también complementando con información de denuncias y de reportes de incidentes del 911, podemos tener un panorama más integral de cómo funcionan estos esquemas. Lo primero es que los créditos gota a gota, como es bien sabido, son préstamos que su principal característica es que son muy rápidos, y ahí es donde compiten y le ganan el sistema financiero formal. Uh-huh. En cuestión de una hora o un par de horas o hasta menos, una persona puede acceder a un préstamo, que en promedio son bastante bajos, entre 200,000 y 350,000 colones, pero también hay reportes de préstamos mucho más elevados. Uh-huh. Un paréntesis aquí, perdón. ¿Usualmente estos montos se entregan en efectivo o se hacen depósitos? Sí, en su mayoría son en efectivo, pero sí también hay registros de algunos pagos en sistema electrónico financiero, especialmente la parte de cuando las personas pagan el préstamo. Pero en general es un mercado que se mueve en su mayoría en efectivo. Okay. Y que además las personas lo que están pagando es en promedio una tasa, digamos, promedio que podemos identificar de alrededor del 20% okay. semanal o mensual. Eso significa que la persona puede llegar a pagar hasta 5 veces el préstamo original, en el mejor de los casos en que logre terminar de pagar el préstamo. Solo para que se hagan una idea, la tasa de usura en Costa Rica anda alrededor del 38% anual, y aquí estamos hablando de un 20% semanal o mensual. Uh-huh. Entonces, perdón, otro paréntesis nada más para poder ilustrar, un 20% semanal. Aquí sacando cuentas, si son 300,000, es decir, son 60,000 colones de solamente intereses que tiene que pagar esta persona. Sí, y justamente entonces el tema es ese. Las personas acuden a estos préstamos por una urgencia, por una necesidad rápida que necesitan cubrir, y que no dimensionan en el momento, en muchas ocasiones, el costo. ¿Y para qué? Esto va desde para cubrir necesidades básicas, a veces para comprar alimentos o pagar el alquiler, pero hasta temas como, por ejemplo, comprar para un viaje o para la compra de insumos en el caso de los emprendedores, por ejemplo, pero la urgencia es como lo que la gente usualmente acude. Lo segundo es que estos esquemas, estas redes de gota a gota, tienen una característica muy particular en el caso de Costa Rica, y es que están descentralizadas y tienen una estructura interna jerárquica. O sea, ¿qué se refiere con descentralizado? De que no hay una red gota a gota que concentre la mayor parte de préstamos gota a gota en el país, sino que coexisten múltiples redes gota a gota, grandes y pequeñas. En promedio son de 8 personas las que trabajan en estas redes, pero sí hay algunas más grandes. Pero esa es una diferencia significativa respecto al caso de Colombia, por ejemplo, donde sí se ve un mayor control territorial y una mayor centralización. Y jerarquizada es porque para las personas lo más visible son los que les llegan a cobrar.
pero en la práctica hay toda una estructura abajo que no es visible, tan visible para las autoridades, que tenemos a una red de logística, a los que colocan el dinero, y los menos visibles son los dueños del capital. Las personas dueñas del capital son prácticamente invisibles para todas estas personas que acuden a estos préstamos. Y la tercera característica, que es muy importante, es qué pasa cuando las personas no pueden pagar. Y que eso ocurre en muchas ocasiones, porque una persona que acude a un préstamo gota a gota por 200,000 colones, difícilmente también tendrá la liquidez para ir pagando esos intereses. Entonces se le va haciendo complicado. La red le refinancia la deuda, entonces le vuelve a prestar plata y le aumenta los intereses, o vendes el préstamo a otra red, y también se reportan prácticas de amenazas de extorsión, amenazas psicológicas y en algunos casos violencia física. El tema de homicidios en realidad no es algo muy común, porque a las redes en realidad no les interesa como llamar mucho la atención de las autoridades en esta materia, pero lo que sí vemos es que además hay importantes temas de riesgos que pueden surgir, porque por el momento son redes que manejan todo muy manual, en libretas, no son muy sofisticadas en la administración de estas redes, pero que si esto escala, como escala en otros países, como por ejemplo en el caso de Colombia, que las extorsiones avanzan, por ejemplo, a amenazas o extorsión digital, o mayores amenazas físicas, o mayor centralización, esto puede escalar y significaría una mayor dificultad del control de esta problemática. Claro, ahora, estas mafias, estos grupos que realizan el gota a gota, ¿realmente están vinculadas a alguna actividad, por ejemplo, como el narcotráfico? ¿O son mafias distintas? ¿Ya tienen tanto dinero que operan solas? En algún momento se habló del Tren de Aragua manejando muchas de estas redes, no solo en Colombia, sino también lo estaban haciendo en Estados Unidos, aquí cuando pasaban por territorio de Centroamérica. Yo no sé si, doña Pamela, si estas son redes tan fuertes ya que no necesitan estar vinculados a otros crímenes. En realidad, esa es una muy buena pregunta, porque lo que sí identificamos es que las personas dueñas del capital, que son los que alimentan, digamos, estas redes, tienen capital lícito e ilícito, o sea, coexisten, son personas que en algunas ocasiones dicen, quiero aumentar las ganancias de mi negocio, y que tengo tal vez un negocio lícito, algún tipo de comercio, por ejemplo, y entonces voy a aumentar mis ganancias y parte de mi ingreso lo voy a dar a una red gota a gota para que me multiplique. Entonces, tenemos capital lícito, que lo que busca generar ganancias ilícitas a través de una red gota a gota con un rendimiento muy alto, porque un CDP o un certificado a plazo nunca le va a dar el rendimiento que le va a dar una red gota a gota. Pero también hay negocios ilícitos de alta liquidez que utilizan la red gota a gota para aumentar sus ganancias. Hasta el momento no se ve como que esto esté funcionando como un esquema de lavado, por ejemplo, sino en esencia es un negocio de personas de capital lícito e ilícito que buscan en la red gota a gota aumentar los rendimientos de sus ingresos. Pues qué susto. Sí, no, y perdón, nada más, dijimos el perfil de las personas en cuanto a edades, en cuanto a tal vez ubicaciones en el país. Sí, este es un muy buen punto que hay que recordar. Es una práctica que cada vez está más normalizada. Tenemos reportes en todo el país, pero sí hay una mayor concentración, especialmente en el área metropolitana. Sí tenemos reportes en todas las provincias, y de personas de diversas edades, desde personas jóvenes hasta personas adultas mayores, personas de bajo nivel educativo, en condición de informalidad, que tienen dificultades de tener ingreso, pero también personas de alto nivel educativo con un buen ingreso, pero que tal vez están muy endeudadas. Claro. Entonces esto no responde a un estrato específico de la población, sino que en realidad es una práctica que se está normalizando entre diferentes grupos del país. Uno puede conversar este tema con personas allegadas y es muy frecuente que cada vez más todos conozcamos a alguien que se ha metido en un gota a gota. Decía yo, qué susto. Además, alguien dijo alguna vez que usted le abre una ventanita, una rendija, una puerta a un sujeto de esto, a estas bandas, y le harán la vida imposible. Así que no deje ni siquiera asomarse a la posibilidad de recurrir a estas bandas, porque le acaban la vida. Le acaban la vida
la suya, la de su familia, es lo peor que le puede pasar a una familia cuando recurren al gota a gota. Doña Pamela, muchas gracias. Con mucho gusto. Que me le vaya muy Gracias. bien. Y gracias por la explicación. Pamela Jiménez, ella es economista de la Oficina de Coordinación aquí de Nación.